Y pues bueno, agradecerles mucho su tiempo. Yo sé que estamos regresando pues de un puentecito, que algunos a lo mejor por ahí se tomaron algunos días de vacaciones adicionales pues para aprovechar con la familia y demás. Y pues otros están justamente pues ya integrándose o reintegrándose a esta semana, una semana cortita donde esperamos que todos tengan pues una gran semana y que pues bueno, que para todos esté llena de buenos deseos. Y pues bueno, ya sin más, les voy a platicar de qué vamos a hablar el día de hoy. La verdad a mí me entusiasma mucho esta sesión porque hemos venido en enero platicando acerca de lo que es el subsidio al empleo, hemos hablado acerca de estos parámetros que van a impactar la nómina en 2025 y que históricamente pues la realidad es que van impactando año con año. Y justamente hoy tenemos una sesión en donde vamos a hablar bueno, por aquí nos dicen que algunos no nos escuchan. Voy a tratar de subir un poquito más el volumen, no sé si sea cuestión de los audífonos. Y pues bueno, hoy vamos a hablar acerca de estos parámetros, pero desde una perspectiva mucho más básica, desde los elementos eh, esenciales que nosotros necesitamos conocer, porque la realidad es que a veces nos vamos directamente a esos escenarios en donde se presentan ciertas particularidades con nuestros colaboradores, pero qué más importante que hablar desde cuándo se publica, desde cuándo entra en vigor, que es algo aún más importante, el hecho de que hay ciertos parámetros que entran en vigor a partir del 1 de enero, se publican algunos otros en el mes de febrero. Y pues bueno, esta información que es esencial para que nosotros nos mantengamos al día con todas nuestras obligaciones. Y pues bueno, les voy a compartir pantalla para irles mostrando este tema tan importante que vamos a platicar el día de hoy. Bueno, ahora sí les comparto la presentación. Perfecto, muchas gracias Patricia Parra, nos confirma que sí se escucha bien. Y pues bueno, les platico, la sesión de hoy lleva por nombre Conoce todos los parámetros que impactan la nómina en 2025 y como bien les mencionaba, también aquí quisimos establecer en la descripción que este webinar está diseñado para todos aquellos que desean conocer eso que es esencial para ir entendiendo posteriormente ya aspectos mucho más complejos. Entonces, hoy vamos a hablar de estos elementos a lo mejor más conceptuales, pero que nos van a dar ese entendimiento a profundidad de cómo van a impactar en cada uno de nuestros procesos para este 2025. Y pues bueno, para que podamos platicar bien de estos temas, de cuáles son estos parámetros, les adelanto que son 5 los parámetros que vamos a ver y que ustedes se van a ir dando cuenta que desde que abordamos el primero, que es el salario mínimo, hasta llegar a lo que es el rubro de cesantía y vejez, van a tener una interacción de pues unos con otros, ¿no? Es decir, el subsidio, cómo interactúa con el salario mínimo, cómo impacta en ciertos aspectos. Ustedes a lo mejor conforme vayamos teniendo esta conversación se van a ir dando cuenta o van a ir aterrizando pues aquellos escenarios que están viviendo actualmente, ¿no? Y van a ver cómo el hecho de que se actualicen como tal estos parámetros, algo que podría sonar muy simple, ya cuando lo vemos en un contexto de la gestión de la nómina, del pago quincenal o dependiendo del periodo que ustedes tengan, ya nos damos cuenta de la relevancia que tiene ir entendiendo todos estos elementos. Y pues bueno, me presento, soy Mayra Bonilla, su servidora que les estará guiando en esta sesión. Trabajo en la parte de la estrategia de mercado, en los productos de nómina, es decir, hoy vamos a hablar plenamente de la nómina y tengo el gusto de estar acompañada de Susana Hernández, quien es una experta en todos estos temas. Ella se encarga de la visión, la parte de lo que es el desarrollo del producto y pues bueno, nos va a ir compartiendo todo este conocimiento para que entendamos no solamente a qué se refieren estos parámetros, sino cómo van a afectar la nómina y sobre todo cómo puedo asegurarme de tener este cálculo preciso, que es lo más importante. ¿Qué tal, Susi? ¿Cómo estás? ¿Qué nos puedes platicar el día de hoy? Hola, muy buenos días a todos. Pues muy contenta de estar el día de hoy aquí compartiendo. Ya nos decía Mayra, pues venimos de puentecito, saludando a todos
Aquí veo que nos escuchan desde diferentes partes de la República. Y bueno, tal como lo indicas, bueno, aquí vamos a ver estos 5 parámetros, ¿cómo los vamos a ver involucrados en el cálculo de la nómina? Yo calculo un periodo y veo, bueno, ¿por qué, la prima de vacaciones tiene esta parte exenta? Este crédito de Infonavit del trabajador tiene una amortización de tanto, porque está en veces salario mínimo, etcétera. Entonces, ahorita vamos a llegar al detalle de estos parámetros, a partir de cuándo aplican y cómo los vemos reflejados en la nómina. Muchas gracias, Susi. Y pues bueno, ahora sí vámonos sin más preámbulo a compartirles esta agenda tan importante que vamos a tener. Es una agenda en donde vamos a empezar con el entendimiento de estos parámetros que impactan la nómina en México, que ya les adelantamos por ahí que son 5. Vamos a ver de manera inicial el salario mínimo, ese salario mínimo que va a afectar tanto a una zona general como a una zona fronteriza, cuál va a ser este monto y después de esto vamos a platicar acerca de un tema que yo sé que para algunos, para quienes están en este contexto donde tienen trabajadores con salario mínimo, pues les es muy importante conocer el tema del subsidio al empleo, ¿no? Y todos estos cambios que han acontecido alrededor y que prácticamente pues nos han tenido desde un 1 de mayo de 2024 hablando sobre el tema, actualizándonos e incluso manteniéndonos pues mucho más informados de lo que ya veníamos porque es importante ir entendiendo todos estos escenarios a los cuales nos vamos a enfrentar, ¿no? Y pues bueno, a partir de este entendimiento vamos a hablar de la UMA, que es la unidad de medida y actualización, y vamos a entender justamente cómo este parámetro, que si a lo mejor lo platicáramos de manera individual en diferentes días, pues no veríamos esta relación que tiene, pero hoy vamos a ver justamente cómo el hecho de que la UMA tenga cierto valor, de que se actualice en determinado momento del año, va a impactar de manera directa en lo que es el subsidio como tal y en otros aspectos con los cuales debe cumplir el empleador, ¿no? El patrón con estas cuotas obrero-patronales que tenemos. Y por otro lado, otra unidad de medida que tenemos, que es la UMI, la unidad mixta de Infonavit, y la cual yo sé que en ocasiones para quienes estamos a lo mejor incluso iniciando en esta parte, en este mundo de la nómina, para quienes incluso están emprendiendo, porque yo sé que muchos están justamente iniciando este 2025 con emprendimientos y se quieren informar de cuáles son estos conceptos que debo de conocer a nivel muy básico para que posteriormente pueda ir entendiendo esta afectación, cómo me va a impactar a mí como patrón. Y finalmente, pues hablar acerca de este rubro de cesantía y vejez, que también es parte del cumplimiento que nosotros tenemos como patrones y que como empleados incluso también es importante que conozcamos cómo se van calculando, a qué hace referencia y demás, ¿no? Porque en ocasiones tenemos esa visibilidad de manera integrada que está en nuestro CFDI y vemos diferentes elementos, incluso hay elementos que nos están de manera clara en un CFDI para quien no está inmerso en estos temas, ¿no? Y justamente que nosotros podamos ir entendiendo a profundidad cómo se generan esos cálculos, a qué corresponde cada factor que está impactado dentro de mi nómina y demás, ¿no? Y pues bueno, finalmente lo que vamos a hablar dentro de esta sesión es justamente cómo me aseguro de este cálculo preciso de la nómina y para esto les vamos a compartir dentro de los sistemas de Compact y Nóminas y también en el producto de Compact y Personia, que es un sistema que también les va a permitir realizar este cálculo de la nómina y toda la gestión en la nube, pues que justamente ustedes puedan ver cómo se lleva a la práctica, pero sobre todo cómo lo automatizo, que esto es lo más importante, porque vamos a ir viendo que tienen diferentes momentos de actualización, que tienen diferentes tipos de impacto y lo más importante para quienes están dedicados a esta parte como especialistas de la nómina es que tengan esa certeza. Entonces, justamente hoy les vamos a compartir cómo nos aseguramos de este cumplimiento en cada uno de los procesos que tengamos que ejecutar. Y pues bueno, vamos arrancando con el salario mínimo, que el salario mínimo como tal, pues es el monto, esta cantidad
que recibimos por jornada de trabajo. Estipula prácticamente esta base o monto mínimo que nosotros como empleadores deberíamos de pagar, ¿no? Dependiendo de si estamos en una zona general o en una zona fronteriza. ¿A partir de qué se definen estas zonas? ¿No? Porque yo sé que escuchamos estos dos conceptos, pero realmente, ¿qué define que yo pertenezca o no a cierta zona? Y para esto, posteriormente les vamos a ir dejando aquí los links en el chat porque existe una clasificación de los municipios por área geográfica en donde dice, estos son los municipios que corresponden a la zona libre de frontera norte que va a tener un salario mínimo para 2025 de 419.88, es decir, yo no debería de pagar un monto o un salario diario que sea menor a estos 419.88 cuando estoy haciendo referencia a estos municipios de la zona libre de frontera norte. ¿Cuáles son esos otros municipios que van a corresponder a la zona general? Pues prácticamente lo que nos menciona ese listado, pues es que son los restantes, es decir, aquellos que no forman parte de la zona libre de frontera norte. Existe un listado también integrado por 61 profesiones, oficios y trabajos especiales, en donde estipula de manera muy clara cuál es este salario mínimo que va a corresponder para oficios en específico, es decir, aquellos que tanto para zona general como zona fronteriza van a tener un monto específico con el cual nosotros deberíamos de voltear a ver para asegurarnos de que estamos cumpliendo con esa base. ¿Cuáles son aspectos importantes a mencionar con referencia al salario mínimo? Pues bueno, aquí lo relevante es que si yo soy una empresa que tiene a lo mejor un giro o tengo ciertos servicios en donde yo no otorgo salario mínimo, pues a lo mejor este tema yo podría pensar que no es de mi interés porque no estoy bajo esta base, ¿no? Yo estoy a lo mejor en otro monto donde incluso otorgo prestaciones superiores a la ley y demás. Pero que es importante conocer que este valor, este parámetro y este factor dentro de la nómina va a jugar en diferentes momentos con otro tipo de aspectos. Entonces, siempre conocer estos valores que van a estar vigentes a partir del 1 de enero del año que va a estar en vigor, pues bueno, va a ser importante porque incluso si yo hice una previsión el año pasado, en 2024, yo dije, voy a hacer una simulación de cuáles van a ser estos salarios para mis trabajadores o para determinado grupo de trabajadores. Y digo, pues ya no les voy a pagar lo que correspondía en 2024, ahora quiero pagarles un poco más. El hecho de que ya tenga estos valores a la mano, que yo sepa cuál es lo básico que debería o lo mínimo que debería de pagar, me va a servir a mí para constatar o para asegurarme que a lo mejor ese presupuesto que yo había hecho, pues efectivamente está alineado con lo que va a corresponder de salario mínimo en 2025, ¿no? Entonces siempre va a ser relevante que nosotros conozcamos estos montos y ahorita más adelante vamos a ir viendo en qué otros aspectos impacta, ¿no? Y pues bueno, algo que es importante recalcar es que el salario mínimo va evolucionando de manera anual. Es decir, si nosotros viéramos una gráfica desde 2010 hasta la fecha, cómo ha ido cambiando este salario mínimo, nos daríamos cuenta de que año tras año tiene ciertas modificaciones. Para el 2025 tuvo un incremento del 12%, es decir, de lo que nosotros teníamos en 2024, sufrió un 12% de incremento para ambas zonas, ¿no? Entonces, esto es importante porque nos va a dar la pauta de muchos otros aspectos. Y como bien les mencionaba, pues bueno, entra en vigor a partir del 1 de enero del año. En este caso, pues por ahí de diciembre se dan a conocer estos salarios mínimos para que nosotros ya tengamos conocimiento y sabemos que entran en vigor hasta el 1 de enero, ¿no? Por aquí les dejamos las fuentes, les vamos a compartir aquí en el chat en un momentito más para que ustedes posteriormente pues puedan ir consultando mayor información. Y ahora, ya que platicamos de lo que es el salario mínimo, vamos a entrar al tema del subsidio al empleo, ¿no? Este tema que hemos conversado en diferentes foros y que es muy importante porque va relacionado directamente con el salario mínimo.
el subsidio al empleo, tal cual como lo describe el decreto del 1 de mayo, nos dice que es un beneficio fiscal diseñado para apoyar a los trabajadores remunerados con bajos ingresos para reducir el impacto de ese impuesto sobre la renta en su economía. Es decir, nos dice que impacta directamente a estos trabajadores con salario mínimo. Entonces, muy probablemente, si yo no estoy en este contexto como empresa, como empleador o como especialista de la nómina, pues no va a ser, no va a tener un impacto dentro de mis periodos, ¿no? Ahora, para quienes sí es importante mencionar cuál es este impacto que a nivel nacional, a nivel población tiene. Y lo que nos dice el decreto el 1 de mayo para estas fechas es que afectaba a 8.2 millones de personas trabajadoras. Es decir, si a lo mejor ya volteamos a ver a este universo de trabajadores, pues ya vemos que es efectivamente un impacto importante de un 37.1 de toda la población trabajadora formal. Y de este tema, pues bueno, ¿cuáles son estos valores, estos límites que van a corresponder a 2025? Pues bueno, nos dice que va a ser el límite de ingreso mensual de 10,171, es decir, a partir del centavo adicional ya no va a corresponder subsidio, es tal cual como lo menciona el decreto, y el nuevo monto del subsidio va a corresponder a 475 pesos, ¿no? Este va a ser el monto que se va a otorgar para quienes tengan este ingreso límite mensual. Ahora, si nosotros descomponemos este subsidio, este parámetro, nos vamos a dar cuenta de que existen tres elementos importantes a destacar. El salario mínimo, que nos va a dar esa pauta del ingreso mensual, la UMA, esta unidad de medida y actualización que vamos a platicar en un momento más, que va a establecer tal cual como muestra el decreto aquí en este extracto que les presento en pantalla del artículo 2, en donde nos dice el porcentaje que se va a tomar como tal de la UMA para hacer este cálculo, ¿no? Para tener este monto de los 475. Y posteriormente los días del mes que hace mención que van a ser de 30.4, ¿no? Entonces, por aquí veo que ya tenemos algunas preguntitas. Ahorita vamos a dar respuesta aquí nos dice Suri. Ahorita nos pasamos a la sección de preguntas. Y sobre este tema, Susi, no sé si te gustaría irnos adelantando un poquito de información sobre cómo impacta ya pues en las nóminas como tal o en cada periodo. Digo, yo sé que es un tema que va mucho de cada uno de los escenarios que tenemos al interior de nuestras empresas, pero ¿qué nos podrías decir sobre el tema del subsidio al empleo 2025, Susi? Sí, May. Bueno, aquí nos haces una acotación donde nos dices, bueno, el límite de 10,171, para obtener ese límite sí están considerando, según lo que nos indica el decreto desde mayo, que este beneficio fiscal se da para beneficiar a estos millones de trabajadores y nos decían que están entre 1 y 1.2 salarios mínimos. Entonces, para el nuevo salario mínimo del 2025, estos 10,171 equivalen a ese salario mínimo general, 278.80, elevado al mes por los 30.4 por el 1.2, ¿no? Entonces, por eso tomamos en cuenta este nuevo límite de ingresos mensual. Entonces, dice, estamos favoreciendo o es para en beneficio de estos millones, 8.2 millones de trabajadores que ahora van a estar en este rango de salarios, ¿no? Que ganen de un salario mínimo a 1.2 salarios mínimos, así se estaría considerando. Y el monto, como bien nos lo decía, nos dice que está expresado en UMAS. Por ahí los considerandos nos hablan que son 475 pesos. Y ya si se realiza esta operación matemática de lo que nos dice del porcentaje de la UMA en enero y el porcentaje de la UMA que está vigente a partir de febrero, pues nos da, pues, redondeado a pesos estos 475, ¿no? Entonces, es muy importante, por aquí ya hay algunas preguntas. Este tema de subsidio, ahorita nos están dando los nuevos montos y nuevo límite de ingreso. Sin embargo, el tema de ir entregando ajuste o de ir entregando subsidio y al final del mes realizar un ajuste
Esta parte, esta mecánica no ha cambiado, está considerado desde el 2020 y esto viene estipulado o viene expresado en la guía de llenado del complemento de nómina en el apéndice 7. Entonces, bueno, ahorita vemos más a detalle ya algunas preguntas ya muy específicas que nos están haciendo referente a estos ajustes de subsidio. Pero bueno, ahorita para simplificar el tema, pues bueno, a partir del 1 de enero del 2025, todas las personas que ganen o que tengan ingresos de hasta 10,171 al mes tienen derecho a este subsidio mensual de los 475 pesos. Muchas gracias, Susi. Como bien nos decía, si simplificamos este tema, prácticamente va orientado a estos trabajadores, estos 8.2 millones alrededor que tenemos en México y con estos dos elementos importantes, el límite de ingreso y el monto que va a corresponder al subsidio mensual. Y ahora, ya que tenemos este conocimiento acerca de lo que es el salario mínimo, de lo que es el subsidio, de cómo va a impactar por aquí, Edgar, ahorita vamos a irnos con las preguntas. Nos hace una pregunta muy importante, Edgar Cruz. Esos 475, ¿se le debe entregar? Y esto es algo, una de las preguntas, no sé si de una vez contestamos, sí, para ir pues cumpliendo con ese tema, ¿no? Sí, Mayra, bueno, una pregunta muy interesante, ¿no? A partir del decreto de mayo, aquí en las especificaciones nos dice que no hay ya subsidio entregado al trabajador. Entonces, se hace el cálculo, realizas el cálculo del ISR que le correspondería y ese subsidio es para contrarrestar ese ISR, ¿no? Sin embargo, si hubiera diferencia, o sea, si el subsidio fuera más alto que el impuesto, esa diferencia ya no se entrega a los trabajadores y eso es una de las partes más importantes del decreto, ¿no? Entonces ya no hay subsidio entregado para los trabajadores. Perfecto, muchas gracias, Susi. Y justamente por aquí nos decía, prácticamente al mismo tiempo nos decía en el chat de preguntas y respuestas, Carlos Gordillo, el subsidio sigue siendo algo que nos entrega y como nos decía bien Susi, en el decreto se estipula claramente que no se entrega subsidio, ¿no? Ya es parte de estos cambios que vimos en la mecánica en 2024. Y ahora, ya que nos vamos a pasar al tema de la UMA, más por ahí veíamos en el tema del subsidio cómo tiene relación la UMA, el subsidio. ¿Por qué? Porque se va a definir este porcentaje que se va a tomar de la UMA para llegar a esos 475. ¿Qué podemos hablar o platicarles acerca de la UMA? Pues bueno, es esta unidad de medida y actualización y esta frase o esta palabra es muy importante porque es una medida que como tal, lo que hace referencia es, es una referencia económica en pesos para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales. Nos dice de las entidades federativas, así como en las disposiciones jurídicas que emanen de todas las anteriores. Entonces, prácticamente si nosotros nos llevamos este primer extracto, es una unidad de medida que hace referencia que es una referencia económica en pesos. Ahora, ¿cómo va a impactar la UMA cuando entre en vigor? Pues bueno, la UMA como tal tiene vigencia a partir del 1 de febrero de 2025 en este caso, que es el año en curso. Y aquí les pongo en esta tablita cuál es el valor de la UMA de manera diaria, de manera mensual y de manera anual. Y estos montos son importantes porque es tal cual como se publica, como se da a conocer con centavos y con pesos. Y aquí lo que nos dice es que para 2025 ese valor que nosotros vamos a estar o deberíamos de tener muy presentes es de 113.14. Ahora, respecto a la UMA, este valor mensual de la UMA se está calculando multiplicando su valor diario por 30.4 veces y el valor anual se calcula multiplicando su valor mensual, pero por 12, ¿no? Que son los correspondientes a cada uno de los meses al interior del año. Entonces, estos aspectos son importantes porque aunque parecieran ciertas acotaciones que pueden obviarse un poco al momento del cálculo. Cuando nosotros a lo mejor hablamos de temas mensuales, tendemos a tomar algunos
parámetro de los 30.4, algunos de 30 días, y cada uno tenemos como este concepto distinto por los números de días que puede tener un mes. Entonces aquí estipula claramente cómo se está generando este cálculo mensual y anual. Y a partir de esto, que es parte de lo que nos platicaba hace un momento Susi, nos decía qué pasaba con el subsidio. Y aquí yo planteo la pregunta, ¿qué pasa con el subsidio al empleo en febrero? ¿No? Porque en enero tuvimos diferentes webinars donde les platicábamos estos valores, cómo se generó el cálculo y demás, pero ¿qué sucede en febrero cuando se da a conocer este valor que va a entrar en vigor a partir del primero, ¿no? Que va a corresponder a 113.14 y que en 2024 era de 108.57. Y es justamente lo que nos decía Susi hace un momento, ¿no? Vamos, ¿cómo se va calculando este monto del subsidio de los 475? Pues bueno, va a ser prácticamente un monto similar porque son los 108 que teníamos en enero, punto 57, por el 14.39%, por los días del mes, que en este caso se representan por 30.4, ¿no? Y nos da por ahí 474.95. Y si llevamos este cálculo, pero con el valor de la UMA que entra en vigor a partir del 1 de febrero, pues prácticamente estamos llegando a un valor similar. Sin embargo, dentro de los sistemas de CONPAQUI sí se hace referencia a estos dos momentos porque de manera histórica necesitamos tener justamente estos valores con centavos, ¿no? Tal cual como se está generando el cálculo y como lo estipula el decreto. Y bueno, por aquí tenemos más preguntitas, ahorita nos vamos a ir directo a las preguntas. Y después de que ya platicamos del salario mínimo, del subsidio, de la UMA, de cómo interactúa como tal con el subsidio, ahora platiquemos de la unidad mixta Infonavit, la UMI, que es un tema, vamos a llamarlo aparte, porque tiene sus consideraciones y sus afectaciones específicas en ciertos rubros, ¿no? Y aquí nos dice que es la unidad de medida para los créditos del Infonavit denominados en salarios mínimos. Esto es muy importante porque estamos hablando que de todos los créditos Infonavit que existen allá afuera, de esta población que ha solicitado este financiamiento, pues bueno, existen un número de créditos que están calculados o denominados en salarios mínimos, ¿no? Entonces, aquí es donde justamente tendríamos que voltear a ver a esta unidad mixta Infonavit, porque es justamente en donde impacta. Y nos dice el Infonavit publica estos valores de manera anual que están vigentes a partir del 1 de enero de 2025. Es decir, si ahorita entramos al portal del Infonavit, ahí claramente nos va a establecer cuáles son estos valores, cuál es la entrada en vigor e incluso nos establece cuáles son estos elementos importantes o consideraciones y para quiénes está impactando como tal. Cabe recalcar que en este tema, en cuanto a la UMI, el valor para 2025 es de 100.81 pesos diarios. Si ustedes recuerdan cuál es ese valor que teníamos en 2024, si por ahí no lo pueden poner en el chat, era justamente el mismo, 100.81, pero es importante hacer referencia que como tal este valor se va a mantener, es tal cual como se dio a conocer a través del Infonavit y va a permanecer. Entonces, por eso es importante hacer esta acotación, porque podríamos pensar no se ha actualizado o a lo mejor ahí el monto que yo estoy visualizando en mi sistema, ¿por qué lo tengo dos veces? Y la realidad es que este monto va a seguir vigente para 2025 y si nosotros entramos al sistema de CONPAQUI nóminas, al apartado de tablas donde ahorita nos va a platicar un poquito más Susi de esta parte, vamos a identificar que tenemos dos renglones. ¿Por qué? Porque tenemos que tener este histórico, cuál era el monto para 2024, cuál es el de 2025, aunque continúe siendo el mismo, ¿no? Y por aquí nos pregunta María Miranda, ¿de cuánto es el valor de la UMI? Es justamente de 100.81, ¿no? Ahora bien, yo sé que
por ahí algunos de los que estamos, a lo mejor algunos que estén ingresando a este tema de lo que es la nómina, algunos, como bien les decía al inicio, algunos emprendedores que están informándose acerca de estos parámetros, van a decir, bueno, pero dime en términos más simples o acótame un poco más cuáles son estas dos unidades que aparentemente en nombre podrían ser muy semejantes, pero que en la práctica pues tienen ciertas afectaciones que van en contextos distintos, ¿no? Y por aquí tenemos una, una tablita comparativa para que podamos ir justamente despejando esas dudas, ¿no? En definición, lo que nos dice la UMA, si lo recordamos, que es esta referencia económica utilizada para calcular obligaciones y pagos en leyes federales, como lo son impuestos, multas y prestaciones, ¿no? Y por el otro lado, la UMI, que es una unidad utilizada para ajustar los créditos del Infonavit que están denominados en salarios mínimos. Entonces estamos hablando que en ambos momentos hace referencia a este tipo de aportaciones, de cuotas que nosotros vemos en un contexto de la nómina, pero que por un lado solo afectan, en este caso la UMI, a créditos que están denominados en salarios mínimos y que además, pues por supuesto, esta población o a este grupo de empleados que tenemos en nuestras empresas que sí tienen un crédito, ¿no? Entonces, ahí es donde justamente vamos a tener esa visibilidad de cuándo es la afectación de cada uno de estos parámetros. Por aquí nos dice Gilberto, ¿la sesión será grabada para que la podamos volver a ver? Sí, claro que sí, todas las sesiones las grabamos porque sabemos que en ocasiones el horario, pues a lo mejor por la zona donde se encuentren o por las actividades que tienen, a veces podría dificultarse un poquito la asistencia, así que no se preocupen. En esta semana debería estar disponible en la cuenta oficial de Facebook de Compaqui, así tal cual la van a encontrar y ahí vamos a tener disponibles tanto esta grabación como unas grabaciones previas, por ejemplo, que nos compartió por ahí el contador Benito, quien es nuestro especialista fiscal, nuestro asesor, en donde nos dio justamente todo ese contexto ya a profundidad del subsidio, ¿no? Si ustedes quisieran ver en orden estas sesiones, yo los invitaría a que primero, para quienes no sean, no estén tan inmersos en estos temas y desean conocer lo básico, pues bueno, primero esta sesión y posteriormente ya irse a profundidad con el tema del subsidio. Y pues bueno, continuando aquí con esta tablita, la publicación nos dice que se hace a través del Diario Oficial de la Federación en cuanto a la UMA y en cuanto a la UMI, pues tal cual el Infonavit dentro de su portal nos da a conocer estos valores, ¿no? Y se actualiza o nos da a conocer de manera anual en enero este nuevo factor o este nuevo monto que va a corresponder. ¿Cuál es la aplicación? Pues bueno, veíamos que se usa la UMA para cálculos fiscales, para estas multas, las prestaciones laborales y aportaciones al IMSS, entre otros, ¿no? Principalmente podríamos relacionarla con el IMSS. Y por el lado de la UMI, pues bueno, se utiliza justamente para ajustar estos créditos Infonavit en salarios mínimos. Estos valores pues van a ser para 2025 de 113.14 para la UMA a partir del 1 de febrero y la UMI de 100.81 pesos diarios vigentes a partir del 1 de enero. Entonces aquí ya tenemos una gran diferencia, ¿no? Adicional a lo que ya veíamos de dónde impactan y demás, son montos completamente diferentes que entran en vigencia en diferentes momentos del año, ¿no? Y pues bueno, ahorita ya vimos el salario mínimo, haciendo un poquito de recapitulación, subsidio, ya vimos lo que es la UMA, la UMI, ya distinguimos estos dos elementos y ahorita vámonos a lo que es el tema de cesantía y vejez, ¿no? Este rubro que también es muy importante y que yo recuerdo que para 2024 platicábamos este tema desde una perspectiva un poco más en la parte financiera, es decir, cómo estas cuotas, cómo estos montos que se van actualizando año con año, y ahorita vamos a ver por qué, porque justamente tienen relación con la UMA, van a impactar directamente pues en mis presupuestos, ¿no? Porque yo tengo que presupuestar estas cuotas, a cuánto van a ascender para tener esa posibilidad de cubrir todos estos pagos al interior de mi empresa. Entonces, muchas veces también es importante que conozcamos desde el concepto hasta el punto de cómo nosotros nos preparamos al interior de nuestras empresas para cubrir esas cuotas y tener pues ese flujo necesario, ¿no? En el mes con mes. Y pues bueno, aquí nos dice
que está relacionado con las prestaciones que se otorgan a los trabajadores cuando llegan a una edad avanzada o cuando se encuentran en situación de cesantía, es decir, sin empleo, ¿no? A partir de cierta edad. Esto entra en vigencia o está vigente a partir del 1 de febrero de 2025. Por aquí tenemos esta tablita y ahorita vamos a ver lo importante que es, porque es algo que vamos a ir topándonos en diferentes momentos del año. Y aquí nos dice que tendrá un incremento gradual de 2023 a 2030, ¿no? Y aquí justamente vamos a ir viendo cómo prácticamente ahorita estamos señalados con ese recuadro azul, que estamos en 2025, pero para 2026 eso es lo que se prevé, ¿no? Y así consecutivamente hasta llegar al 2030. Esto y de acuerdo con las especificaciones de la tabla del segundo transitorio de la reforma, que es justamente la que tenemos aquí en pantalla, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de diciembre de 2020, ¿no? ¿Qué es importante desglosar o destacar del rubro de cesantía y vejez para que entendamos justamente el impacto de esta tabla? Pues es el tema del salario mínimo, cuál va a ser este monto, porque si ustedes se dan cuenta, en la primera columna nos dice salario base de cotización y de manera inicial muestra salario mínimo, pero posteriormente ya lo hace en veces, ya no en veces de salario mínimo, sino en UMAS, ¿no? 1.51 UMAS a 2, y así va estableciendo ciertos rangos en donde nosotros vamos a identificar cuál es ese porcentaje que corresponde dependiendo del ingreso que tengan nuestros colaboradores, ¿no? Entonces, justamente aquí vemos cómo interactúan un concepto que veíamos al inicio, como el salario mínimo, cómo lo es la UMA con este rubro de cesantía y vejez. Y pues bueno, esto es a nivel conceptual como elementos esenciales que necesitamos conocer. Ahorita me gustaría pasarle los micrófonos y la pantalla a mi compañera Susi para que nos dé un poquito más de contexto de cómo esto impacta directamente en el cálculo de la nómina. Muchas gracias, Mayra. Muy bien, les voy a mostrar en el sistema cómo se ven los parámetros y el efecto que tienen ya en el cálculo de la nómina. Por aquí había una pregunta antes de comenzar de nos hacen la pregunta sobre cuál es el valor de la UMI. Dijimos, son 100.81. Por aquí nos comentaban que se estuvo publicando un valor de 105 pesos. Y aquí es muy importante comentarles que es necesario que se tomen los valores de las instituciones oficiales, ¿no? Sabemos que la UMI, por ejemplo, no se publica en el Diario Oficial de la Federación, sino que la publica Infonavit en su portal. Y para este año sí nos indica que se queda en 100.81, igual al del 2024. Por ahí hubo algunas publicaciones también del Infonavit donde hacían referencia a que tenían como objetivo congelar estos créditos en vez de salario mínimo. Entonces, para este año, pues este valor de la UMI se queda en 100.81. Entonces, esta es la página oficial del Infonavit, está en el portal oficial de Infonavit y lo pueden buscar. Entonces, este sería el valor de 100.81. Es una de las dudas que nos han compartido aquí, ¿no? Ok, vamos a ver en el sistema de nóminas, lo que nosotros tenemos o hemos incorporado es una funcionalidad que cuando se conocen todos estos parámetros que afectan o tienen implicaciones en el cálculo de la nómina, el sistema tiene la posibilidad de actualizarlos en automático. ¿Para qué? Para evitar este tipo de problemas de que se me olvidó actualizar el salario mínimo, por ejemplo, y ya hice un cálculo. O ahorita, no en febrero, se me olvidó actualizar la UMA y ya hice algunos cálculos. Entonces, todo este tema de que el sistema les permita esta actualización en línea nos da esta posibilidad de que no tengamos que estar haciendo capturas manuales de los valores. El sistema de cualquier manera está abierto para que ustedes puedan hacer la captura. Sin embargo, con esta actualización en línea, igual también para estos como despachos contables o empresas que tienen muchas bases de datos en el sistema, pues no tengan que estarlo haciendo de una por una, ¿no? Entonces, todos estos valores se actualizan en línea y en el mes de diciembre
tuvimos algunas actualizaciones de los valores que ya íbamos conociendo. El primero de estos valores que se nos dio a conocer, pues, fue el salario mínimo. Entonces, ¿dónde los vamos a localizar? Aquí en el menú tablas. En el menú tablas, tablas de la empresa, nosotros tenemos los distintos valores o listados que tienen algún impacto en el cálculo de la nómina. Entonces, si nos vamos al tema de salarios mínimos, si se fijan, ustedes ya van a tener este valor que entra en vigor el 1 de enero del 2025 con los 278.80. Importante, o sea, esta tablita está dividida como hubo algunos años anteriores donde se tenían diferentes zonas, ¿no? Zona A, zona B, zona C. Actualmente sabemos que está la zona general, que le llamamos, o en algún tiempo también se le llamó el resto del país, y la zona de la frontera norte. Entonces, aquí en las primeras columnas, en la A y la B, va el salario de la zona general y en la zona C, el salario de la zona de la frontera norte. Entonces, bueno, este es el primer parámetro que vimos y para que ustedes confirmen, pueden entrar al sistema y validar que tienen estos valores actualizados. El siguiente, pues el que ahorita tiene ahorita un impacto porque acaba de entrar, se puede decir, ¿no? Entra en vigor el 1 de febrero del 2025 y es la UMA, la Unidad de Medida y Actualización. Y esta unidad fue generada, como ya nos hablaba Mayra, a partir del 2016 para hacer esta desindexación del salario mínimo. Entonces, ahorita todo lo que tiene que ver con multas eh, está relacionado con la UMA. Entonces, bueno, quien tenga ahí por una multa de tránsito, pues ya sabe que a partir de febrero, pues ya va a estar más altita, ¿no? Bueno, entonces en la nómina, ¿para qué se utiliza la UMA? La UMA se utiliza para topes. Entonces, de entrada, si hay algún trabajador que tenga un salario muy alto y esté cotizando al IMSS se cotiza hasta con 25 UMAS, ¿no? Entonces, para este tope de salario del SBC y para el tema de los topes de los exentos de ISR. Entonces, aquí lo vemos, tablas de la empresa, la UMA, con su entrada en vigor del 1 de febrero del 2025 de los 113.14. Enseguida vamos a ver, también nos hablaba Mayra, de estas tablas de subsidio, que a partir del 1 de mayo del 2024 ya no es una tabla, sino que es un factor como tal, una cuota. Y en mayo, pues tenía las personas que ganaban hasta 9,081 pesos, tenían derecho a un subsidio de hasta 390. A partir del 1 de enero se actualizan este límite y la cuota. Y en 2025, las personas que tengan ingresos de hasta 10,171 van a tener derecho a este subsidio de 475. Muy importante, es subsidio causado. Por ahí también nos hacían una pregunta que qué pasaba con esa diferencia de subsidio, dónde se queda. Ahorita lo vemos a detalle. Normalmente, en un periodo de nómina, con el salario que ya se tiene como mínimo de los 278.80, si ustedes hacen el cálculo de esta base grabada y se van a las tablas de ISR, este empleado que gana el salario mínimo 278.80 tiene un ingreso semanal de 1,951 pesos. Entonces hacen el cálculo del ISR de tarifa y ya con su procedimiento de cálculo, ¿no? Toman la base grabada, se van, toman el límite inferior, hacen su cálculo. El ISR que corresponde es de 139.32. Y para este empleado, el subsidio que le correspondería por semana es de 109.38. Si ustedes se fijan, el ISR es más alto, siempre es más alto. Entonces, ¿cuál es el efecto que tiene? En este caso es un empleado de salario mínimo y si se fijan aquí daría una diferencia de ISR a retener de alrededor de 30 pesos. Entonces, ese ISR que le tocaba retener de los 139 realmente se volvería en 30 pesos, ¿no? Sin embargo, aquí hay varias preguntas sobre este tema también. Es el tema de los empleados con salario mínimo. Si el empleado gana exactamente el salario mínimo y no tiene ninguna otra percepción, entonces nos dice la ley de ISR, el artículo 96, en ese primer párrafo, que cuando el empleado gana el salario mínimo no se le retiene.
Entonces, en el sistema tenemos por omisión o por default este parámetro de que si en el cálculo del empleado, el empleado gana el salario mínimo, aunque aquí el resultado serían alrededor de 30 pesos, aquí en este concepto 45, deberían ir esos 30 pesos, perdón, no se le está reteniendo porque gana el salario mínimo. Entonces, bueno, este es el ejemplo y del efecto que tendría y nada más sí tener en consideración que en una nómina como ordinaria con un empleado que trabaja toda la semana completa, donde está ganando un sueldo en el que todavía le corresponde subsidio, el ISR que le corresponde de tarifa es más alto que el subsidio, ¿no? Entonces aquí vamos a ver otro ejemplo, aquí de estos 290 pesos, donde este empleado igual gana 290 pesos, por aquí se le están haciendo un pago de vacaciones y de prima, que ahorita vemos un poquito más adelante el detalle, pero este empleado gana 290 pesos, el ISR que corresponde es de 148 pesos y el subsidio es de 109. ¿Cuál es el efecto que tiene ese subsidio? En lugar de retenerle 148 pesos, se le estarían reteniendo 38 pesos al trabajador. Entonces, este es el efecto que tiene el subsidio, es contrarrestar ese ISR, ese impuesto a cargo del trabajador. Perfecto. Bien, entonces, ya vimos por aquí los parámetros, ¿dónde los pueden observar ustedes en el sistema? No sé si tengan alguna pregunta, vamos revisando preguntas. La principal que nos hacen por aquí, Susi, es ¿qué pasa con el subsidio si sale a entregar? ¿Se le va a entregar? Bien, el tema, hablábamos que en una nómina normal, o sea, ya con este salario que tenemos, ya no correspondería subsidio a entregar. ¿Cuál sería, por ejemplo, un escenario donde sí pudiera corresponderle subsidio? Vamos a poner, por ejemplo, un escenario donde el empleado tenga faltas. Le vamos a indicar aquí algunas faltas a este trabajador. Vamos a ponerle faltas y voy a hacer el cálculo del periodo. ¿Qué pasaría en este escenario? Si ustedes observan, aquí el ISR que tiene el trabajador es de 79 pesos. El subsidio, si consideráramos completo el semanal, sería de 109 pesos. Quedarían alrededor de 40 pesos de subsidio que no se entregarían a ese trabajador. Aquí quisiera hablarles de una característica, una opción que se agregó también en las versiones pasadas del sistema, donde precisamente este subsidio que se está considerando, el subsidio causado, se topa hasta el ISR de tarifa. Entonces, en este escenario, el ISR del empleado es 79 pesos, así que el subsidio yo, aunque hubiera correspondido 109 pesos, lo voy a dejar hasta el ISR y aquí se quedan, se topa hasta esta cantidad, hasta los 79 pesos. ¿Qué pasaría? Este también es una variable, un parámetro que ustedes pueden habilitar o no deshabilitar de acuerdo al criterio que ustedes vayan a aplicar. Si no quisieran topar ese subsidio, aquí el subsidio causado, el concepto 32 tendría 109 pesos. Pero este concepto 35, que es donde se va el subsidio entregado al trabajador, es cero. Definitivamente desde mayo del 2024, este concepto 35 de subsidio entregado debe quedar en cero. Ya no hay subsidio entregado al trabajador. ¿Okay? Entonces ya depende del criterio que vayan a considerar. Solo es muy importante recalcar que este concepto 35 ya no se entrega o ya no va a tener importes a partir de mayo del 2024. Perfecto. Por aquí nos hacen también referencia o algunas preguntas referentes a por qué tenemos en las tablas de subsidio los dos registros. Hablábamos, o Mayra ya nos hacía mención de que
el subsidio que nosotros estamos considerando por default para todo 2025 es el de los 475. En el sistema van a ver un registro de enero y un registro de febrero para hacer esta parte del histórico que nos hablaba Mayra, ¿no? Que sí nos hace referencia a que en enero es el 14.39 de la UMA y a partir del 1 de febrero es el 13.8% de la UMA que entra en vigor a partir de febrero. Y aquí también había distintos criterios fuera quienes iban a considerar hasta con los decimales. Por ejemplo, para enero querían considerar 474.95. Pues aquí lo pueden indicar. Nosotros tomamos por default o la actualización que les hace el sistema considera los 475. Ok, entonces en realidad aquí el subsidio que estamos considerando para todo 2025 es de 475. Internamente quedan 2 registros, pero el efecto es el mismo. O sea, yo voy a tener el subsidio considerado 475 en enero y de febrero en adelante también 475. No sé si tengan alguna duda más. Si nos decían por ahí, si yo quiero considerar esos centavos, ¿lo puedo hacer? La respuesta es que sí, ¿no? O sea, ahí pueden ir adaptando dentro del sistema si ellos quieren considerar ese monto en específico. Sí, depende del criterio que vaya a tomar. Fuera, algunos fiscalistas tienen criterio de tomar los decimales, dependiendo del criterio que ustedes quieran considerar. Sin embargo, también digo, es importante considerar cuáles son como los criterios o los valores que están publicando las autoridades. Por ejemplo, les hablaba yo de la Prodecon, que sí nos hace una publicación donde viene ahí los 475, nada más para que tomen en cuenta de qué criterio van a manejar. Si quieren ponerle los decimales, lo pueden hacer. Si quieren dejar los 475, también lo pueden hacer. Por aquí nos hacen algunas preguntas. Ahí, bueno, no recuerdo, como hay bastantes preguntas, se van bajando, pero nos preguntaban, nos decían que en el sistema no les aparecen las actualizaciones del 2025. Es muy importante comentarles que para que tengan las actualizaciones de subsidio deben tener la versión 17.21 de Contaqui Nóminas. Lo más probable es que no tengas esta versión, entonces es importante que se actualicen a la versión 17.21 para que tengan las actualizaciones en automático del subsidio. Y aquí mencionar, Susi, porque veo que también hay dudas si ellos tienen que modificar algo. Con lo que dice Susi de contar con esta versión, prácticamente si yo estoy ahorita operando mi sistema de nóminas y todavía no he visto reflejado estas actualizaciones, y están en esta versión 17.2.1 que nos dice Susi, los invitamos para que puedan cerrar esa sesión, para que puedan posteriormente volver a abrir cada una de esas empresas, a lo mejor como han estado en ese inter operando con el sistema, no han logrado visualizar o no se ha logrado mostrar esos nuevos valores. Pero una vez que ustedes abran cada una de esas empresas, ya no tendrían que hacer prácticamente nada, ya nada más verificar, como bien nos mostraba Susi, dónde están ubicadas esas tablas para que nos cercioremos de los montos vigentes, pero ya no habría que hacer ningún ajuste o introducir un monto de manera manual. ¿Por qué? Porque sabemos que pueden suceder ahí temas de captura y demás, y además porque es esencial que ustedes ya tengan esos valores sin que tengan que realizar ninguna otra actividad. Así es, Mayra. Muchas gracias. Bueno, y otro de los valores de los que nos hablaba Mayra que van cambiando es justamente el rubro de cesantía y vejez en la cuota patronal. Es muy importante, sí, comentar que este valor o estos cambios afectan solamente a la parte que paga el patrón. O sea, no tiene afectación la parte que paga el trabajador. Y esto se publicó en el Diario Oficial de la Federación desde 2020. Sin embargo, este incremento entró en vigor a partir del 2023. Hasta 2022, esa cuota que pagaba el patrón para todos los trabajadores era de 3.150. Pero con esta publicación o con esta reforma que se hizo, a partir de 2023 y hasta 2030, va a tener la cuota patronal un incremento de manera gradual
porque lo que se espera es que lleguemos al 11.87% de cuota patronal en este rubro de cesantía y vejez, ¿no? De entrada, este valor, como ya mencionaba Mayra, o sea, es importante que siempre lo tengan en la mira porque de aquí hasta el 2030 va a ir aumentando gradualmente. Entonces, sí nos hablaba Mayra de este tema de los presupuestos para que ustedes sepan que de entrada este rubro tiene cambio, ¿no? Y además, este rubro también o estos límites, estos valores están condicionados, depende del salario mínimo y de la UMA. Entonces, para 2025, estos son los porcentajes que aplican. Por ahí hay algunas consideraciones especiales con esta tabla, porque ya cuando le ponemos importes a estos renglones, ya hay algunos renglones que se quedan fuera de. Entonces, por ejemplo, para este año 2025, el salario mínimo de la zona general es 278.80. Entonces, lo que nos dice esta tabla nos dice si el SBC, y hay otro punto muy importante aquí para que tengan en consideración, lo que se valida o lo que se compara es el SBC. Entonces, si el SBC del trabajador es igual a un salario mínimo, a 278.80, entonces, ¿en qué escenarios estamos o qué escenarios sí pueden tener un SBC de 278.80? ¿Alguien que nos quiera compartir aquí en los comentarios? Porque si nosotros integramos el salario mínimo, serían los 278.80 por el 1.0493, ¿verdad? Nos da alrededor de 290 pesos. Pero ¿en qué escenarios un salario base de cotización sí puede ser el salario mínimo de 278.80? Por aquí ya nos están compartiendo. Perfecto. Bueno, entonces en empleados que trabajan, por ejemplo, semana reducida, ese salario con el que se da de alta en el IMSS pudiera ser del 278.80. Sin integrar, no sería nada más en estos escenarios. Empleados que trabajan semana o jornada reducida, si pudieran entrar en un SBC de 278.80, pero de ahí en más, todos los empleados que trabajan una jornada ordinaria o normal, pues ese salario de 278.80 va integrado. Entonces, la mayoría o las personas que ganan un salario mínimo y trabajan la semana completa, pues van a caer en siguientes renglones. Ahora bien, si se fijan, aquí esta tablita está expresada en salarios mínimos y UMAS. Entonces, hay algunos renglones, como les mencionaba, que donde este límite es menor al salario mínimo. Ahorita ya estamos, la UMA es casi el 40% del salario mínimo, ¿no? El salario mínimo va incrementando y la UMA se está quedando muy abajo, ya es menos de la mitad de un salario mínimo. Entonces, por aquí hay algunos renglones que ya no se van a considerar, ya no se van a considerar para este cálculo. Un SBC no va a caer aquí ni va a caer aquí, ¿no? Entonces, los renglones que sí se van a utilizar o en los que sí vamos a caer dependiendo del SBC, van a ser algunos cuantos, no es la tabla completa. Por eso de entrada, si ustedes revisan la tabla de cesantía y vejez que nosotros estamos expresando en el sistema, la expresamos ya con el valor que corresponde. Entonces, esta sería la tabla que va a aplicar a partir del 1 de febrero. Nos dice, todas las personas que ganen hasta un salario mínimo, que tengan el SBC hasta un salario mínimo, el patrón va a pagar 3.150%, ¿no? El mismo que venía pagando desde años anteriores. Pero las personas que ganan más o su SBC ya es mayor a un salario mínimo, ya aquí depende de en qué renglón caiga, cuál es el límite que va a considerar para saber cuál es el porcentaje que va a aplicar. Y tenemos en el sistema, tenemos dos tablas, una considerando salarios mínimos de la zona general y una considerando los salarios mínimos de la zona de la frontera norte. ¿Dónde se ven esas tablas? En el menú tablas, tablas de IMSS, cesantía y vejez, cuota patronal. Aquí en el sistema les va a aparecer la tabla que está aplicando, que está vigente con el cálculo que están haciendo,
Y como les decía, porque una de las primeras preguntas era, oye, ¿por qué no veo todos los renglones completos? Pues la razón es porque hay algunos renglones en los que ya por el tema de los valores de la UMA y el salario mínimo ya no aplican. Entonces, en el sistema solamente estamos dejando estas tablas simplificadas con los valores que aplican. Y otro de los puntos muy importantes que quisiera comentarles es que estos valores están homologados, estamos tomando los valores con el cálculo que hace el SUA. Entonces, ahorita la versión más actual del SUA es la 3.6.5. Si ustedes realizan el cálculo en SUA respecto de lo que considera el sistema, estos son los valores que se están considerando, ¿no? Entonces, bueno, esto es en cuanto a tablas de cesantía y vejez. Por ahí comentaban también que no veían estas tablas actualizadas. Para actualizarlas, le pueden dar clic a este botón de actualizar en caso de que les falte algún valor. Si ustedes ven, por ejemplo, hasta la 2024 o la del 1 de enero del 2025, le dan clic a actualizar y les va a actualizar lo que haga falta. Perfecto. Hasta aquí, ¿algún comentario adicional que tengan? Sí, Susi, por aquí nos hacen dos preguntitas muy importantes. Primero nos dice Donají, ¿cómo sé cuánto le corresponde de subsidio al trabajador si está topado a 475 y ahora no hay un rango de los ingresos que recibe el trabajador? ¿Nos podrías dar más detalle, más contexto de esa pregunta? Igual, el rango de ingresos son 10,171. Si en el mes el empleado gana o tiene un ingreso grabado de hasta 10,171, a ese empleado le van a corresponder 475 pesos de subsidio. Yo no sé si tengas, si te refieres a alguna periodicidad de pago específica, a qué sueldo tiene tu trabajador. Por ejemplo, aquí tenemos algunos escenarios donde veíamos hasta qué salarios le puede corresponder subsidio a un trabajador. Si dijimos que son 10,171 mensuales, lo dividimos entre 30.4, nos dice que los rangos en los que le correspondería el subsidio a este trabajador es de 334 pesos con 57 centavos. Es un trabajador que tiene salario diario de 334 pesos con 57 centavos, pudiera tener derecho a este subsidio. Y lo hago referencia así como pudiera tener derecho, porque aquí incluso ya nos mencionaban de otros temas, ¿no? Puede ser que en periodos semanales hay algunos meses que en el año no van a considerar 4 semanas, sino que van a considerar 5 semanas. Entonces, ¿qué pasaría en esos meses de 5 semanas? Si dividimos nuevamente son 10,171 entre, vamos a considerar 35 días. Por estos, en lugar de dividir entre 30.4, voy a dividir entre 35, que serían mis meses de 5 semanas. Entonces, para que a un empleado le corresponda subsidio, tendría que estar ganando entre 278.80 y estos 290.6, ¿no? De hecho, aquí hay algunos ejemplos, algunos escenarios. Entonces, donde yo tengo a este empleado que gana al día 290.50, aquí vemos que se está expresando o se le está considerando todo el subsidio de la semana y por lo tanto, este empleado se está, ¿cómo le podemos llamar? Sí estamos considerando el subsidio completo y además también ahí vamos a traer el tema de que en meses de 5 semanas, pues no habría este ajuste de subsidio, ¿no? Entonces, ¿cuál sería un salario como adecuado para que al empleado le pueda tocar todo el subsidio y no tuviera algún tema de que en los meses de 5 semanas tenga que quitarle el subsidio que le había dado? ¿Qué pasa si este empleado gana 300 pesos? En un mes de 5 semanas, si yo me voy a hacer esta operación matemática, el empleado gana
300 pesos al día. Y tengo un mes de 5 semanas. Entonces, ese mes realmente ya me va a considerar 35 días. Si reviso y el empleado, estamos en el supuesto de que el empleado solamente gana 300 pesos y no tiene ninguna percepción adicional. Entonces, este empleado ya ganaría 10,500 o su base gravada ya sería de 10,500 en el mes y por lo tanto ya no le tocaría subsidio, que es lo que está pasando en algunos escenarios donde los primeros periodos del mes se le estuvo dando subsidio, pero yo llego al último periodo del mes, hago el cierre, reviso la base gravada que hubo del mes completo y digo, bueno, ya ganó 10,500, ya no le toca subsidio. Entonces, lo que le habías entregado es necesario hacer ese ajuste. O sea, el subsidio que se había causado y no le tocaba, hay que quitárselo, si le podemos así decir, con estos ajustes que vienen especificados en la guía de llenado. Entonces, ¿cuál sería uno de los salarios, un salario donde sí se pueda reconocer o considerar todo el subsidio y que no tengamos temas de ajustes en meses de 5 semanas, que son precisamente esos 290 pesos con 50 centavos, ¿no? Por ahí se estuvo compartiendo una cédula donde ustedes podían estar viendo las proyecciones de los distintos salarios, cómo se aprovecha el subsidio en estos salarios y no hay un ajuste de subsidio al final. Entonces, no sé si tengas algún escenario particular que quisieras revisar quien nos hizo esta pregunta del subsidio para tener un poquito más de claridad y ver realmente y poderte responder de manera más adecuada, ¿no? Entonces, bueno, en esta cédula que se estuvo compartiendo precisamente en las sesiones que se estuvieron impartiendo por Benito, aquí él nos mostraba que en esta cédula ustedes pueden hacer la proyección de los salarios y cómo se va a ver el mes. Si se fijan, cada pestañita está considerando un mes. Entonces, puede haber meses de 4 semanas y meses de 5 semanas. Y si considero, por ejemplo, un salario de 290,55, y aquí vamos a tener el ingreso de la semana que es de 1,994 pesos. ¿Cómo se hizo este cálculo? Este cálculo, pues, lo obtenemos con el ingreso diario por los días de la semana, y esta es mi base gravada, los 2,033,85. Aquí vemos el ISR de tarifa que le correspondería y los 109 pesos de subsidio que serían por semana. Entonces, aquí le estamos dando los 109 pesos de subsidio. Y al final del mes, en la última semana, si yo le diera los 109,36, pues a lo mejor me estaría pasando a los 475. Entonces, para cerrar el mes con los 475 pesos de subsidio, en la última semana le estoy considerando lo que falta, que son alrededor de 38 pesos. ¿Qué pasa si a este empleado en el periodo 4 le doy un bono? Le doy un bono de 500 pesos. ¿Qué pasa? Aquí, si se fijan en esta columna I, se está viendo todos los acumulados. Entonces, mi base gravada del mes ya superó los 10,171, va en 10,669. Entonces, ¿qué pasa? Este subsidio que yo le había entregado en la semana 1, 2, 3, pues lo tengo que revertir o tengo que hacer ese ajuste. Esos 328 que se le habían dado de subsidio causado, pues hay que quitarlos o ajustarlos. Y aquí viene el procedimiento en el apéndice 7 de la guía de llenado. En ese procedimiento nos dice, tú tienes que hacer ese ajuste del subsidio causado que le diste y que no correspondía y hay que quitarlo, ¿no? Estos 328. Pero también dentro de ese mismo procedimiento dice, y también me tienes que reconocer el ISR que correspondió y que no se había reflejado porque le diste subsidio. Entonces, este empleado, si no le hubiera correspondido subsidio desde la primera semana, en lugar de 39 pesos de retención, tendría que haber tenido 148.
Entonces, por eso se hace ese registro del ISR por el ajuste mensual, porque se tiene que reconocer ese ISR que faltó por haber generado este subsidio. Y este último registro es una clave que se utiliza, es una OP, es otros pagos, no es ingreso acumulable, es otros pagos y se utiliza para netear, para no descontar dos veces este importe al trabajador. Entonces, bien, aquí vi varios comentarios, por eso quise hacer un poquito de énfasis en el escenario, porque sí puede ocurrir que si este mes de enero está considerando 5 semanas por el salario diario que tiene el trabajador. Las primeras semanas se le estuvo generando subsidio, pero cuando llegamos en la última semana, pues vemos que realmente su base gravada ya sobrepasó los 10,171 y por eso se debe reflejar el ajuste de subsidio. Y el ajuste de subsidio lleva también estos otros movimientos que les mencionaba. Hay que reconocer el ISR que se dejó de retener por haber otorgado subsidio y hay que hacer este tipo neteo para no hacer un descuento por segunda ocasión. Entonces, a final de cuentas, este empleado que normalmente gana 1,990 pesos, en esta última semana, pues sí puede haber afectado ese neto por el tema de los ajustes, ¿no? Muy bien, veo que hay diferentes preguntas, hay muchas preguntas. Por aquí ya compartieron la liga de la cédula para que la puedan ir descargando. Y bueno, únicamente, no sé si quieras hacer referencia a alguna otra pregunta, Mayra. Sí, mira, Susi, me gustaría hacer referencia, pero de manera general y hacerlo a través de una analogía, porque nos preguntan mucho o las dudas van muy orientadas hacia cuál es la tabla que va a tomar dependiendo de la nómina donde estoy. Por aquí nos decía también, nos preguntaban, ¿puedo tomar la tabla del 1 de mayo de 2024? Entonces, a mí me gustaría que lo viéramos de esta manera. Hay ciertos insumos que se toman para hacer el cálculo de la nómina, que es todo lo que platicábamos en un inicio con estos 5 parámetros que nos van a determinar diferentes cuotas y diferentes valores que vamos a ir contemplando dentro de la nómina. Y estos insumos, como bien veíamos, tienen una entrada en vigor y tienen una periodicidad de afectación dentro de las nóminas. Entonces, nosotros con estos insumos que les desglosábamos en un inicio ya están al interior del sistema y a partir de los casos particulares que ustedes tengan, con el salario mínimo incluso que cada uno de ustedes tenga dentro de sus nóminas o incluso salarios que sean superiores al salario mínimo, pero que estén en este rango que nos platicaba Susi para que todavía tengan esa posibilidad de tener acceso al subsidio al empleo. Todos esos elementos se van a ver impactados por estos valores que veíamos en un inicio que tienen cierta entrada en vigor. Entonces, ustedes no se preocupen porque están realizando una nómina de este periodo o estoy en una nómina para trabajadores de zona general. Tengo que cambiarla con la tabla que corresponde. O sea, todos estos elementos ustedes no los tienen que ir generando de manera manual. Solo asegurarnos, si ustedes quieren hacer ese doble check, de ir a las tablas, ver qué son los valores que platicábamos en un inicio y con eso prácticamente ya pueden tener esa certeza porque se va a ir generando con todas las consideraciones de la guía de llenado y todo lo que gira en torno a la nómina. Entonces, también como para darles o transmitirles esa seguridad en cuanto a los cálculos que se van generando. Muy bien, muchas gracias, Mayra. Efectivamente, todas estas actualizaciones en línea se aplican en el sistema. Lo que yo sí les recomiendo es que tengan la versión 17.2.1. Si al momento ustedes no tienen esa versión, traten de actualizarla, por favor, para que tengan el cálculo con todas las novedades que se van agregando al sistema. Y sobre todo porque esta versión 17.21 es la que incluye las actualizaciones de subsidio 2025. Es muy importante que puedan tener esta actualización. Y bueno, nada más ya para cerrar ahorita con estos temas, la UMI, ¿dónde se ve reflejada la UMI? Porque también veíamos diferentes preguntas o temas donde se consideraba que para todas las personas, cualquier tipo de crédito que tengan, este cambio en la UMI se va a ver reflejado en el importe y no. ¿Dónde afecta la UMI o
¿para qué se utiliza la UMI? La UMI se utiliza para el cálculo de la amortización. La amortización es la parte que se descuenta al trabajador de los créditos de Infonavit, pero solamente, como nos decía Mayra, los que estén en veces salario mínimo. Si yo me voy aquí a la tarjeta del trabajador y él tiene un crédito en veces salario mínimo o factor de descuento, entonces este tipo de crédito que está en factor de descuento o veces salario mínimo es el que va a verse impactado por la UMI. ¿Cómo pueden ver ustedes la simulación? Aquí el sistema tiene una simulación de Infonavit. Entonces, todos los créditos que estén en veces salario mínimo o factor de descuento, cuando tengan este descuento 15, del concepto 15, préstamo Infonavit, este es el que considera la UMI. Si tienen un trabajador que tiene su crédito Infonavit, pero en cuota fija, ese pues no necesita la UMI para hacer el cálculo del descuento de Infonavit. Entonces, tengo aquí, por ejemplo, un trabajador con su crédito en cuota fija. Este crédito en cuota fija no considera la UMI. Entonces, ¿cuál es el único crédito que considera o el tipo de descuento en el que se considera la UMI? Los que son en veces salario mínimo o factor de descuento, que ya más recientemente pues le hemos llamado factor de descuento, ¿no? Entonces, esos son algunas de las cosas puntuales. El otro tema del que hablábamos es la UMA. ¿Dónde voy a ver reflejado el valor de la UMA? Decíamos que en los topes de el exento para ISR. Entonces, tengo aquí, por ejemplo, un empleado que tiene vacaciones y la prima de vacaciones, para este ejemplo, pues se está considerando 1.5, ¿no? Es un empleado que tiene las vacaciones de ley, que va a estar tomando 6 días de vacaciones con el 25% de su prima. Entonces, el grabado de ISR, aquí estamos viendo, es 0. ¿Por qué? Porque todo lo exenta. ¿Alguien que me pueda ayudar con cuánto es el tope del exento para prima de vacaciones? ¿Alguien que nos quiera apoyar aquí en el chat? Ok, entonces decimos que la prima de vacaciones exenta hasta 15 UMAS. Entonces, la UMA, estoy en un periodo de febrero, la UMA ya vale 113.14 y esta prima de vacaciones tiene exento hasta 1,697. Como estoy considerando 435 pesos, es lo que equivale a esta prima de vacaciones, todo se va exento, ¿no? Entonces, si tuviera una prima de vacaciones, es un supuesto, ¿no? Una prima de vacaciones de 2,000 pesos, pues va a exentar hasta 1,697 y el resto, casi 300 pesos, lo va a grabar. Entonces, este es el tema. Y otro de los puntos importantes es que si tienen empleados con salarios altos, donde van a entrar topados al IMSS, o sea, el tope es de 25 UMAS. Entonces voy a dar de alta aquí un trabajador donde vamos a poner en el ejemplo que este empleado tiene un salario diario de 3,000 pesos, pero para darlo de alta en el IMSS, no, ¿cuál sería el salario para darlo de alta en el IMSS? Entonces, es el salario diario por el factor de integración. Es un supuesto, ¿no? Entonces, vamos a ver cuál sería el salario con el que lo puedo dar de alta en el IMSS. Hasta 2,828.5. ¿Por qué? Porque me lo está topando a los 25 UMAS, ¿no? Este empleado que gana 3,000 pesos al día, sin embargo, para darlo de alta en el IMSS, el SBC más alto con el que lo puedo dar de alta es con 25 UMAS, que serían 25 por 113.14. Y aquí vamos el importe, que son los 2,828.50. Entonces, este es otro de los puntos donde se considera la UMA, ¿no? En los topes de salario base de cotización. De hecho, si ustedes observan aquí, cuando yo guarde el registro de este trabajador,
este SBC topado, pues me lo va a dejar en los 2,828.50. Al hacer aquí el cálculo del SBC, me lo topa a los 2,828. No sé si tengan aquí alguna otra pregunta adicional que veas, Mayra. Ya para finalizar, por aquí también nos preguntaban, ¿qué pasa con las nóminas mensuales, Susi, en cuanto al tema del subsidio? Muy bien. En específico, no sé si te refieras a la parte del timbrado. Por ahí ya el viernes se mandó una comunicación en la que tenemos ya esta parte de los ajustes por parte del SAT y de los PACs para que se pueda realizar el timbrado. Anteriormente, bueno, había escenarios en los que nóminas mensuales con sueldos a los que les tocara subsidio, ¿no? Un empleado que ganaba 278.80, 290 pesos, en los que se le pagaba de manera mensual y le tocaba subsidio, ese subsidio pues era de los 475 pesos, ¿no? Entonces, por ahí había algunas reglas en la parte del timbrado del CFDI que faltaba una actualización para reconocer este subsidio 2025. Ya está lista esta actualización y ya podrían estar timbrando todas las nóminas. Aquí es muy importante, por favor, nuevamente les recalco que tengan la versión 17.2.1 y tenemos una solución sobre esta versión para todo el tema del subsidio 2025. Muchas gracias, Susi. Nos quedan por aquí algunas preguntitas, sin embargo, la realidad es que pues ya nos pasamos un poquito de tiempo, pero no duden en que nos vamos a llevar toda esta información. De hecho, por aquí en pantallita les voy a poner una encuesta. Mientras tanto, no sé si ves por ahí alguna preguntita, pero los invito para que nos ayuden llenando esta encuesta, que la realidad es que nos permite traer esta información relevante. De hecho, les comparto que esta sesión parte de entender esta necesidad que teníamos de hablar de todos los parámetros que van a impactar la nómina. Entonces, si ustedes nos comparten en estas preguntitas muy breves, ¿qué les pareció la sesión? ¿Cuáles son los temas que quieren ver posteriormente? Ya vamos a ir planificando qué va para el mes de marzo, de abril y mayo. Y ahí queremos llevarles justamente todos esos temas que ustedes quieran conocer a profundidad y también conocer qué profundidad ese tema quieren, ¿no? Que eso es lo más importante, porque yo sé que por aquí tenemos especialistas en la nómina, aquellos que pues están incursionando también. Entonces, si nos pueden regalar unos segunditos, unos minutitos para responder y que a partir de esto pues nosotros podamos ir enriqueciendo los eventos. Mientras tanto, no sé si ves por aquí alguna dudita que podamos ir abarcando, Susi. Pues hay bastantes preguntas, Mayra, en referencia a temas de las actualizaciones, a escenarios ya específicos de los que tienen dudas. Yo sí les recomiendo, por aquí creo que ya nos compartieron la liga de la cédula, que hagan esos escenarios para que vayan viendo cómo va a quedar el cálculo y también a lo mejor puedan tomar determinaciones, ¿no? Porque ya habíamos hablado de que probablemente el dar un bono a un trabajador en el que lo que se espera por parte del patrón a lo mejor es que sea un beneficio, si al final del mes ya sobrepasó esos 10,171, pues hay que hacer ese ajuste de subsidio y puede ser un poco contraproducente. Entonces, para que vayan viendo estas proyecciones, cuándo les conviene, en qué escenarios darles algún bono adicional, ya pueden ver algunos escenarios ya más específicos que ustedes tengan. Y sobre todo, este tema también les recomiendo revisar este apéndice 7 de la guía de llenado por el tema de los ajustes. Ahorita que estamos, a lo mejor están ustedes cerrando el mes de enero y por ahí vieron algunos importes en los que tuvieron duda también. El sistema también cuenta con las simulaciones donde pueden ir viendo el detalle de cómo se llegó a los cálculos. Y bueno, sobre todo, como siempre lo hemos mencionado, tener acercamiento con sus asesores o especialistas para que en caso de tener alguna duda o en algún criterio aplicar, pues tomen la recomendación que más les pueda dar estos especialistas, ¿no? El sistema está configurable, pueden tener diferentes o aplicar diferentes criterios de acuerdo a lo que vayan a manejar. Y esta recomendación de siempre, revisen todo este tema con sus asesores o especialistas.
Muchas gracias, Susi. Y pues gracias a todos los que nos acompañaron hasta este punto. Ya les compartí por aquí por el chat la cédula, se las comparto nuevamente por si por ahí se pasó hasta el final, porque sé que tenemos por ahí varios comentarios. Les agradezco su tiempo y los invito para que continúen en estas sesiones que la verdad son muy nutritivas en ambos sentidos. Para nosotros también es importante conocer cómo están sobrellevando pues este proceso